mi Señor. Amén y amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Hoy estaremos tratando el tema de la transustanciación. En breve estaremos dando las pautas a qué se refiere este tema. Cuando vamos a Corintios capítulo 11, recordará usted el contexto del verso 17 al versículo número 22, en las que el apóstol Pablo, obviamente orientado por el Espíritu Santo, trató de dejar esclarecido la manera o la forma correcta en la que se tenía que celebrar algo tan, diríamos, importante como era el recordatorio de la muerte de Jesús a través de una celebración de cena. Esto implicó de que la iglesia de Corintios recibiera a manera de exhortación las pautas necesarias para no andar en desorden dentro de la iglesia. Usted recordará que la iglesia de Corintios se adelantaba cada uno de ellos a participar de esa cena o de ese banquete, sin importar en este caso el advenimiento de los más necesitados o de los pobres. Es decir, que cuando venían ya la gente en común, diríamos, o la gente de la plebe, si quiero utilizar un término de esa época, mi querido hermano, es necesario entender que ellos ya no alcanzaban a degustar los alimentos que en su gran magnitud los ricos ofrecían en banquetes entre ellos mismos. Esto obviamente ofendía al resto de la iglesia y se sentían menospreciados. De hecho, cuando vamos en el versículo 22, que es el último verso de la enseñanza del jueves anterior, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, es decir, no tienen ustedes un lugar donde puedan hacer lo que quieran, con referencia obviamente a esta ordenanza espiritual. O menospreciáis o tenéis en poco la iglesia de Dios y avergonzáis, dice ahí, a quienes, a los que no tienen nada o a los que no pueden contribuir para poder hacer este banquete, a manera, diríamos así, de una celebración. ¿Qué os diré? Os alabaré, os daré un aplauso por lo que están haciendo. En esto, dice ahí, el Señor, en esto no os alabo. Es decir, en esto no merece bajo ninguna circunstancia aprobación. Cuando Pablo termina esta previa exhortación, entonces cree conveniente por el Espíritu dejar establecida la forma y la manera correcta de cómo se debe de celebrar la cena dentro de la iglesia, entendiendo que este ejercicio espiritual no nace en la iglesia, no nace en el apóstol Pablo, nació de la misma, diríamos, ordenanza de nuestro Salvador Jesucristo. Si en breve, por favor, me acompaña, vayamos de manera inicial a un texto de referencia. Vayamos a los evangelios, mi querido hermano, y veamos qué tiene que decirnos el Señor allá en Lucas, por ejemplo, Mateo capítulo 26. Vayamos en breve, por favor, a ese texto. Mateo capítulo número 26. Simplemente para descubrir, el origen de este acto que la iglesia hasta en la actualidad de igual manera en este caso lo celebra. Capítulo 26, Mateo capítulo número 26. ¿Lo tiene? Dice en el versículo número 27 en adelante, dice el Señor: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre, dice ahí, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión ¿de qué? De los pecados. Más adelante termina diciendo: y os digo que desde ahora
no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si avanzamos por favor al Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 14, Evangelio según San Marcos, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Versículo número 22, estoy solamente relatando los textos paralelos. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Verso 25, léalo conmigo por favor. De cierto os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de ¿quién? En el reino de Dios. Esa, diríamos, práctica o ejercicio que Jesús realizaba año a año, porque esta celebración de cena tomaba como base la fiesta de la Pascua. Sí, todo judío la celebraba así diríamos, en familia. Esta práctica, que era una práctica judía, luego se generalizó entre los creyentes gentiles y obviamente entre la iglesia de los Corintios y hasta los tiempos actuales. Mas sin embargo, esto tiene, diríamos, una catapulta para poder concentrarnos en la enseñanza de esta noche, tratando el tema de lo que es la transustanciación. Mi amado hermano, la iglesia tradicional, queriendo ser un poquito más enfático, la iglesia católica con respecto a lo que es la cena del Señor, sí, se enseña que el vino y en este caso el pan, o lo que se considera como la hostia, es, no que simboliza, sino que es el cuerpo y es también la sangre de Cristo. Esto, mi amado hermano, tiene un fundamento no tanto teológico, sino más bien tradicionalista, de acuerdo a uno de los concilios, porque a la verdad la iglesia católica, tuvo muchos concilios o muchos encuentros con sus máximos líderes, conocidos en la actualidad como los arzobispos o cardenales también. Estos, mi amado hermano, se reunieron en gran número, y más de 200 de ellos, en un lugar llamado Trento, en Italia. En el año 1542, sí, el Papa Paulo convocó en ese año, sí, a un concilio para poder tratar temas de teología, pero sobre todo por el auge que el protestantismo estaba ocasionando en toda la región europea. Mi querido hermano, ese concilio fue de hecho un concilio concluyente, donde la iglesia católica estableció prácticamente sus pilares doctrinales, y entre ellos la aprobación de lo que muchos de pronto pueden llegar a conocer como lo son los sacramentos. ¿Cuántos lo han escuchado o han estudiado de pronto antes de venir a la, diríamos, al cristianismo evangélico, sí, en su antigua religión, por así decirlo, sí, que donde se nos obligaba a estudiar el catecismo? ¿Cuántos tuvieron alguna vez, sí, un catecismo en sus manos cuando eran muchachos? Sí, en la gran mayoría. Hay quienes todavía lo guardan simplemente para tenerlo como referencia de lectura. Dentro de ellos existe, entre muchas otras ordenanzas, más allá del credo, del Padre Nuestro, la Ave María y muchas otras oraciones, ¿verdad?, ahí formuladas. También se encuentran ahí detallados los sacramentos, que no son otra cosa más que las ordenanzas de la iglesia, pero con un carácter mucho más, diríamos, supremo que las otras ordenanzas. Mi amado hermano, dentro de ella se habla de un sacramento en particular que se lo denomina como lo que es la Eucaristía. Sí, a ver.
Eucaristía, perdón, Eucaristía. Eso, ya, ahí estamos. Este sacramento, mi amado hermano, se me lengua la traba, como dicen los muchachos. Este sacramento en particular hace referencia, mis santos hermanos, ¿a qué? A poder, sí, a través del rito, en este caso de la invocación, sí, tanto del Señor y de los elementos en sí, del pan y del vino, para que suceda una transformación. La transustanciación es el cambio, aduce a la iglesia, sí, donde cambia el elemento por medio de la fe. Eso sí hay que tenerlo bien en claro. Por medio de la fe, que el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Jesús. Esta situación, si bien es cierto, se la maneja de manera tradicional y a través de una orden conocida como los sacramentos, ¿sí? Como lo que hemos nombrado. Mi amado hermano, sí, desvaloriza en sí mismo el sacrificio de Jesús en la cruz. Hay fundamentos bíblicos, mi amado hermano, con respecto a esto. Por cierto, si me acompaña en breve, venga por favor conmigo, sí, a la Escritura. Veamos, sí, ciertas referencias con respecto, sí, a este asunto, ya que la Iglesia Católica en ese concilio tomó como fundamento bíblico, sí, otros pasajes, diríamos así, del mismo Salvador para poder avalar, diríamos así, tal sacramento. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Mateo. Veamos, sí, qué nos dice el Señor. Perdón, un segundito. Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Ya Mateo ya lo vimos, ¿sí? Juan, capítulo número 6. Ahí estamos. Evangelio según San Juan, capítulo número 6. ¿Ya lo tiene? Versículo, sí, voy a leer desde el versículo, sí, número 47 en adelante. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo 47 en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice el texto bíblico: de cierto, sí, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice la Escritura? Tiene vida eterna. Verso 48. Yo soy, ¿sí?, el pan de vida. Si vaya viendo los términos y las expresiones, luego las estaremos meditando. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Amén. Versículo número 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Verso número 51. Léalo por favor. Ahora, hasta ahí quiero, sí, de manera inicial leer este pasaje bíblico, sí, recordando lo que dice el verso número 50, donde dice, sí, para que el que de él come no muera. Ahora, si yo tomo el texto bíblico de manera literal, sobre todo en el versículo número 48, ¿qué dice Jesús que es en sí mismo? Yo soy, dice ahí, el pan de
de vida. Ahora, si yo tomo ese texto como tal y si le doy a Jesús diríamos, no quiero decir el significado, sino la representación de lo que él asevera decir que es, que en este caso vendría a ser, ¿qué cosa, Jesús? Un pan. ¿Sí? El hecho de que yo tenga acceso a ese pan y coma de ese pan, pregunto, ¿qué es lo que el Señor promete para quienes participan dentro de ese degustar de ese pan? Vida eterna, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto a usted, todos los que cenamos participamos de ese pan, ¿sí o no? Sí. Pero a diferencia de lo que se asevera en el texto, sí, ya vamos a entrar en detalle, sí, igual morimos. ¿En qué morimos? En nuestra carne. Cuando Jesús habla el texto, mi amado hermano, no está atribuyendo de que se va a tener una vida en cuanto a la carne, una vida duradera o una vida sin muerte, sino que aduce de sí como el pan, pero no de manera física, no de manera material, como suele en este caso enseñar la iglesia tradicional en lo que es la Eucaristía, hablando en sí de la transustanciación. Ellos hacen creer a la iglesia, o digamos a sus miembros, que el pan sí es Cristo mismo. Y que obviamente cuando inclusive se lo expone dentro de diríamos un acto religioso, avanzo una más, aquí en la parte superior, no sé si se aprecia bien en la parte final, si cuando se expone a lo que se conoce como el Santísimo, ¿sí recuerdan ustedes este tipo de prácticas en la religión tradicional? En una oportunidad, sí salió, me recuerdo, en un reportaje, en un periódico secular, no me recuerdo si era en Chile o en Argentina, donde una persona se llevó el pan o la hostia, sí, para su casa porque tenía un pariente enfermo y se lo quería, sí, impartir él para ver si el enfermito recobraba en este caso la salud. Pero el titular de la noticia fue: se robaron el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Como que si Cristo hubiese sido en este caso secuestrado. Mi amado hermano, hay que entender que la hostia o el pan de celebración, que en este caso lo hace la religión tradicional, hablando del catolicismo, si bien es cierto, ellos aducen que es la carne misma de Jesús, por medio de la Escritura vamos a descartar tal suceso. ¿Por qué? Porque para poder entender el texto, usted tiene también por fuerza que analizar lo que yo siempre remarco mucho, es el contexto. Cuando vamos, y ahora sí vayamos por favor nuevamente al texto de Juan, capítulo número 6, verso número, ahora avanzamos un poquito más, al verso 52, luego de que Jesús se expone él mismo como el pan de vida, dice el verso 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ahora, ¿por qué argumentan esto en este caso los lugareños de Jesús? Digamos, la gente natal de Jesús, los judíos. Porque primeramente estaba prohibido por la ley, en este caso, que el hombre no solamente probara carne cruda, ni mucho menos tampoco tenían prohibido comer, ¿qué cosa también? La sangre. Usted ya conoce, ya hemos estudiado con respecto a estas disposiciones bíblicas en su debido momento, cuando también hablamos algo acerca de los testigos de Jehová. La transfusión de sangre es aceptable. Lo que es inaceptable es el comer o ingerir por nuestra boca, ¿qué cosa? La sangre. Mi querido hermano, los judíos tenían claro el mandamiento bíblico. Y ellos, cuando escucharon a Jesús decir de sí que él era el pan, dice en el verso número 52, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ahora, veamos lo que responde Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, y aquí es donde se agarra la iglesia católica, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y va más allá todavía, y bebéis su sangre, no tenéis vida en
en vosotros. Ahora, un texto como esto es concluyente. A cualquiera le dejaría sin piso o sin fundamento para poder de alguna manera rebatir la enseñanza de el sacramento de la transustanciación. Diría, pero si aquí lo dice la Biblia, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo defendería usted la fe con respecto a la postura que tenemos como creyentes evangélicos, sí, respecto en este caso a la cena del Señor, y haciendo notorio de que el pan y el vino solamente son meros símbolos que lo representan, no que ellos mismos lo sean? Ahora bien, Jesús termina diciendo en ese texto, versículo número 54, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56 lo sigue remarcando. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. En ese texto, si algo se dice acerca de Jesús con respecto a su carne y a su sangre, es que Él mismo, sí, en este caso da la disposición y Él mismo se identifica con estos elementos aparentemente de manera, diríamos, material o física, con el pan y con el vino. Cuando vamos ahora para poder, en este caso, sí, poder interpretar y entender lo que representa la cena del Señor, es necesario, sí, bueno, yo tenía 2 diapositivas con respecto al Concilio de Trento y sus disposiciones con respecto a lo que era la Eucaristía. Mi amado hermano, sí, la iglesia, solamente lo voy a leer a manera de información. Dice en el catecismo, ¿sí? En el santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos, dice aquí, verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, dice en la parte superior, y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el conciso, en este caso numeral 1374 del documento que salió en Trento, en la ciudad de Trento. Este concilio duró alrededor cerca de 13 años, mi amado hermano, para poder establecer punto a punto, ¿sí?, en qué es lo que cree la Iglesia Católica. Penosamente establecieron sus bases prácticamente como 1500 años después, ¿sí?, de la resurrección de Cristo. Mira, 1500 años después. Pero la iglesia protestante se fundamentó, no 1500 años después, se fundamentaba siempre en las sagradas escrituras, sobre todo en los escritos de Pablo y en los escritos que salieron, en este caso, de acuerdo, sí, a su adquisición, diríamos, a su facilidad de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, mi amado hermano, dentro de este proceso donde la iglesia tradicional argumenta así acerca de estos elementos, diríamos que se hace una mala interpretación del texto, pero no en la de Juan, sino más bien en la disposición de lo que representaba, en este caso, la celebración de la Pascua, lo que es para nosotros la Santa Cena. Para ello tenemos que ir nuevamente a un texto inicial de estudio. Vayamos por favor ahora, sí, y veamos qué nos dice el Evangelio de Mateo. Acompáñeme por favor y analicemos de manera un poco más concienzuda, sí, el texto. Mateo capítulo 26. ¿Ya la tiene? Bien, veamos el texto. Voy a leer versículo, sí, número 26, Mateo 26, verso 26 también. ¿Ya lo tiene? Leamos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Ahora,
entendiendo, mi amado hermano, que Jesús va a celebrar de manera, este asunto del pan, recordando que el judío celebraba no con cualquier pan, por cierto, era el pan sin levadura, ¿verdad? Pero esto se lo comía casi que al final de la cena, porque la cena como tal, de acuerdo a la costumbre judía, se la celebraba degustando un cabrito. Amén. Sí. Y los últimos elementos que se podían apreciar al final de la cena era comer el pan sin levadura y también en este caso el vino, los cuales también, inclusive el cabrito se los comían con hierbas y hierbas amargas, de acuerdo a la ordenanza que fue dada allá en el libro del Éxodo. Sigamos, versículo número 26, era necesario considerarlo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, ya sabe a qué pan se refiere, y bendijo y lo partió y dio ¿a quiénes? A sus discípulos. Verso número 26. Y les dijo: tomad, comed, y dice ahí, esto es mi cuerpo. Ahora, subraye esta palabrita, es mi cuerpo. Sí, es mi cuerpo. Hasta ahí tiene plena concordancia y afinidad con el texto que leímos en qué porción bíblica, en Juan, capítulo número 6, todos esos largos versículos que hemos leído desde el verso 47 en adelante. Sí, esto es mi cuerpo, diría un católico, obviamente defendiendo su fe. Pero ahí está, hermano. Usted no lo está desmintiendo, al contrario, lo está aseverando, lo está afirmando. Esto es mi cuerpo. Ahora yo le pregunto hasta ahí le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Es realmente el pan el cuerpo? Así como Jesús dijo que él era el pan de vida. Si lo lee literalmente hasta ahí, usted dice amén. Jesús lo está afirmando. Sigamos. Versículo número 27. Y tomando la copa, y dice ahí, y habiendo dado, ¿qué cosa? Gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Ahora, pero recuerden, esto no significa que todos participan de la cena. ¿Quiénes eran los participantes de la cena? ¿Con quién está celebrando Jesús la cena? Con los discípulos, es decir, los seguidores de su Señor, de su maestro. Eso obviamente tiene un excluyente. ¿De qué? De que para poder celebrar la cena del Señor no es algo que se lo celebra entre los incrédulos, sino entre los discípulos del Señor. ¿Sí se da cuenta? Sí, esto es un gran parámetro, sobre todo en este caso de restricción a la hora de poder participar en la cena del Señor. Para hacerlo debemos de ser primeramente discípulos. Por eso es que se exige muchas veces en medio de los que quieren seguir a Cristo que den fruto de discípulos, para poder en este caso también identificarse de manera coordinada con su Señor, con su Salvador. Amén. Verso número 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Verso 28. Porque, y vuelve y lo reafirma, porque esto es mi sangre. Y dice ahí, del nuevo pacto. Ahora, ojo, subraye nuevo pacto. ¿Cuándo se lleva a cabo el nuevo pacto? ¿Cuándo? ¿En la cena o en la cruz? Jesús, en el contexto, porque va a seguir hablando, deja afirmado dónde se va a llevar a cabo el nuevo pacto. La cena es, diríamos, la previa, es la anunciación de lo que habrá de venir para poder confirmar ese pacto. Digo esto porque me lo invento. No, Jesús mismo lo dice en el contexto. Siga leyendo, pero muy detenidamente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí ya habla, diríamos, en una aseveración futurista, obviamente un futuro casi que inmediato, porque esa misma noche Jesús iba a hacer ¿qué cosa? Iba a ser, en este caso sí, retenido, iba a ser entregado e iba a haber
muerte. Verso número 28 dice que por muchos es, dice, derramada para remisión de los pecados. Ahora, ¿qué es esto? ¿Y por qué es necesario detenerse en este texto? Si Jesús hubiese dado, diríamos, el grado de lo que sus palabras decían literalmente hablando, es decir, que su cuerpo era el pan y que su sangre era, ¿qué cosa? Él vino. Entonces, ¿para qué la muerte de Jesús en la cruz? Porque si esto hubiese sido así, solamente el participar de la cena a mí me hubiese traído, ¿qué cosa? Salvación. Y eso es lo que pretende la iglesia tradicional, prácticamente darle el énfasis. No que no consideran la muerte de Jesús, la consideran. Pero el acto en sí de la Eucaristía es más valioso que cualquier otro, en este caso, disposición, ¿sí? Propiamente hablando, ¿sí? Diríamos, del ente religioso del catolicismo. Es lo más grande o lo más sublime que puede haber dentro de los sacramentos, porque le hacen ver a la iglesia o a sus, en este caso a quienes se congregan, que ese es el acto o ese es el ritual más excelso de la iglesia, no tanto la cruz. Usted y yo sabemos que este acto concluye, o este acto, diríamos, recibe su puntuación final con respecto a la remisión del hombre por sus pecados, cuando Jesús entrega prácticamente su espíritu en la cruz del Calvario. Y Jesús toma como referencia ese acto concluyente, luego de anunciar, sí, que el pan y el vino, en este caso, vendrían a ser su cuerpo y su sangre. Sigamos leyendo. Dice el Señor que por muchos es derramada para remisión ¿de qué? De los pecados. Si lo quiero reafirmar, mi amado hermano, acompáñeme por favor, sí, al Evangelio de Marcos. En el capítulo número 14. Evangelio según San Marcos, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 14. Voy a leer versículo, número 22. Dice el Señor, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, es decir, de una misma copa. Ahora, ¿qué representaba eso? ¿Qué representaba el acto de dar de un mismo bocado? Sí, que todos participaran. Unidad. Que todos habrían de estar, ¿qué cosa? Identificados, en este caso, con su sacrificio. Versículo, seguimos leyendo, versículo número 24, perdón. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice ahí, es derramado. Ahora, ¿cómo se confirma ese nuevo pacto? Acompáñeme por favor a la carta de los Hebreos. En el capítulo número 9. Carta a los Hebreos. Capítulo número 9. ¿Lo tiene?
Sí, capítulo número 9. Versículo número 13 en adelante. Veamos cómo se establece ese pacto. Hebreos lo declara, ya lo tiene. Porque si la sangre, hablando en sí misma, sí, del sacrificio en el antiguo pacto, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, ¿qué hacían? ¿Qué lograban? Santifican para la purificación de la carne. Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, mire, se ofreció. Ojo, ¿dónde se ofreció? ¿En la cena o en la cruz? ¿En dónde se ofreció? ¿En la Santa Cena o en la cruz? ¿En dónde? En la cruz. Verso número 14 dice la Escritura: se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Leo más adelante, mi amado hermano, sí, en el mismo capítulo número 9 de los Hebreos. Sigue diciendo en el versículo, acompáñeme por favor. Capítulo 9, ahora en el versículo número 20. ¿Qué nos dice el Señor? Perdón, versículo número 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Verso 20. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso era en el antiguo pacto. Verso 21. Y además de esto, roció también la sangre, dice aquí, con la sangre, perdón, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi, verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre. Y esto es lo importante. ¿Y sin qué dice? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí quería llegar. ¿Qué tiene que suceder para que haya remisión o perdón de pecados? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber un derramar de sangre, no un tomar de la sangre, un derramar de la sangre. Jesús, cuando dispuso, si en este caso formar parte de esa cena, si era un mero, diríamos así, un mero simbolismo de para con sus discípulos, para que pudieran lograr entender o captar qué habría de suceder en la cruz por ellos y por el mundo entero. Si vamos inclusive, mi querido hermano, en el mismo capítulo número 9, pero más adelante, mi querido hermano, mira lo que nos dice el Señor. En el mismo capítulo número 9, versículo 23. Fue pues necesario, dice ahí, que las figuras, ¿sí?, o las ilustraciones de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles? Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, dice ahí, ¿ante quién? Ante Dios. Ahora, en el verso número 25, mi querido hermano, dice, como para poder darle también otra razón de fuerza, para poder decir que el sacrificio en la cruz es más importante que la Santa Cena. Ojo, y eso es así.
La Santa Cena es un memorial. Y cuando vamos ya a Corintios, dice ahí, para que lo hagas en memoria, ¿de quién? De mí. Es un memorial. Un memorial es un mero recordatorio. Pero el acto de Jesús fue único y exclusivo. Cuando vamos en Hebreos, porque este texto prácticamente nos da las respuestas, dice en el versículo número 25, y no para ofrecerse, que es lo que sí se hace con la Santa Cena. ¿Qué se hace con la Santa Cena? Se ofrece y se ofrece muchas veces. Versículo 25 dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario ¿a quién? A Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, dice ahí, por el sacrificio de ¿quién? De sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cuando vamos a Corintios capítulo número 11, porque de ahí hemos desprendido el tema a tratar de lo que es la transustanciación. Dice el versículo número 23, porque yo recibí, hablando del mismo Pablo, recibí ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, aquí hay algo importante también que no quiero dejar pasar por alto. El Espíritu Santo recuerda a la iglesia, porque eso también está en los evangelios, el acto de la traición antes de la celebración, en este caso de la cena. Dice, la noche que fue entregado. Ahora, Pablo pudo haberse obviado este pasaje, sino que directamente se pudo haber saltado este suceso y debió haber dado de manera directa, ¿qué cosa? La celebración en sí. Pudo haber dicho que el Señor Jesús, habiendo dado gracias, ¿qué cosa? Tomó el pan y hizo todo lo que hizo. Pero no, anticipa lo que aconteció en la cena. ¿Qué había acontecido? Traición. ¿Por parte de quiénes? De uno de sus. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque Judas no cenó, en parte. ¿Judas cenó o no cenó Judas? No cenó. Él salió. Participó del cabrito, pero no del pan y del vino. Porque Jesús en ese mismo instante, mi amado hermano, lo mandó y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos pensaron que él había sido encomendado a comprar algo para seguir complementando al asunto en este caso de la celebración de la Pascua. Y cuando él se fue, entonces Jesús celebra en este caso este último, diríamos así, ritual de la Pascua. Mi amado hermano, dice la Escritura en el versículo 23 que el Señor recuerda esta traición. ¿Por qué? Para dar a reflejar la condición también de la iglesia de Corintios. Corintios, de alguna manera, al celebrar un acto tan importante, eso sí, la cena es un acto importante dentro de nuestra forma de manifestar culto a Dios. Pero la cena no puede desplazar lo más importante del cristianismo, la muerte de Jesús. Amén. Es como tratar de darle más énfasis al bautismo que a lo que Jesús hizo por mí en el Calvario. Si bien es cierto, el bautismo es algo también grande o de gran estimación para los creyentes, no por ello puede suplantar o puede dejar a un lado el sacrificio de Jesús en la cruz. Hay quienes piensan, por ejemplo, que bautizarse es más importante que haber hecho la decisión de fe. E inclusive tienen metido en la mente por la tradición, tienen metido en la mente y piensan que bautizarse es mayor compromiso con Cristo. Dice, por eso no me bautices, porque después como que el Señor me va a demandar más. Amado hermano, el bautismo es un mero ritual. Lo más importante es haberle recibido.
Porque al recibirle asegura salvación. Porque por la fe en ese acto de confesión pública de tus pecados, el Señor sí te lava de toda la inmundicia y te garantiza la entrada al cielo. ¿Me estás entendiendo? Mi amado hermano, la Escritura nos recalca este asunto para que tú logres estimar que este acto en sí mismo conlleva una responsabilidad. La iglesia de los Corintios, de alguna manera, por medio de tanto pleito y de tanto egoísmo, estaban actuando de una manera hipócrita delante de los hermanos. No digo que una conducta similar a la de Judas, pero una iglesia, mi amado hermano, que celebra esto con un corazón empañado, con un corazón que desestima a su hermano, es, mi amado hermano, alguien que pudiera estar identificado con la liturgia, pero no con quien está dentro de la adoración a esa misma liturgia. Mi querido hermano, Pablo recuerda a la iglesia en sí mismo el suceso y de manera inmediata dice: la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Sí, y de ahí viene en sí el proceso. Tomad, recuerda las palabras de quién, de Jesús. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora, ¿esto es verdadero o es falso? Es verdadero. Pero es falso darle una interpretación, diríamos así, inapropiada. Verdadero en el sentido de que Jesús, al decirlo y manifestarlo en el acto como tal, es un simbolismo de lo que habría de acontecer. Como cuando Jesús en una oportunidad le dijo, a toda su nación, a toda Jerusalén, le dijo, cuántas veces quise cobijarlos como la gallina. ¿Lo hace con quiénes? No que Jesús fuese una gallina grande, ¿verdad? Pero el mero, diríamos así, formulismo de presentarse como una ave representaba el gran amor que tenía por esa amada ciudad. ¿Me está entendiendo? Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, Jesús, a través obviamente de las palabras que le hace recordar a la iglesia, hace concientizar a sus integrantes para que puedan estos estimar, diríamos de manera valiosísima, el acto no de la cena, sino el acto de la cruz. Cada creyente que participa de la cena hace una remembranza de lo que sucedió. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Pregunto, ¿qué le recordaba al pueblo de Israel el acto de la Pascua? Solamente la liberación de Egipto. El acto de la Pascua nace a través, mi amado hermano, del último, diríamos, juicio que Dios manda ¿a quién? A los egipcios. El acto como tal los salva de la muerte. Porque el ritual de la Pascua se inicia matando al cordero que habrían de degustarlo, pero antes de comérselo tenían que asegurarse que la sangre, la víctima que había sido inmolada, esté debidamente esa sangre puesta en los dinteles, en el marco de ¿qué cosa? De las puertas de sus casas. Primero tenían que asegurarse de ser salvos de la última plaga y luego participar, en este caso, o degustar del cordero. ¿Cuántos han leído un poquito ahí el Éxodo? Allá en el capítulo 9, capítulo 10. Mi amado hermano, de igual manera, cada vez que nosotros recordamos por medio de la cena, a través del pan y del vino, hacemos alusión de lo que Cristo hizo en la cruz. Me salvó a mí también de la muerte y no me permitió morir juntamente con quienes no le han aceptado en su corazón. Y en agradecimiento a ese sacrificio, participo, mi amado hermano, anticipándome a lo que un día lo haré, no aquí
en la tierra, sino allá en el cielo, juntamente con Jesús. Jesús volverá a celebrar la cena, pero ya no aquí, sino en las bodas del Cordero. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Qué pasó? ¿Hay pocos? Somos bastantes. ¿Ah? ¿O tiene usted tela de duda en su corazón y dice, hermano, yo no, como que no me identifico como un discípulo? Tenga cuidado con aquello, porque el Señor solamente vendrá por lo que es suyo. Se va a tomar, dice la Biblia, así a sí mismo. Mi querido hermano, termino con esto. Dice el Señor en el versículo número 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Sí? Mire, obviamente la copa no es el pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? Sino Cristo mismo en la cruz. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, y aquí está el asunto, en memoria de mí. Es un recordatorio ¿para quién? Para la iglesia. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, mira, la muerte del Señor, ¿qué hace? ¿Qué hacemos al celebrarlo? Anunciamos o la proclamamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. ¿Por quiénes? Por nosotros. Ahora, si yo participo, ¿sí?, de estos elementos, en los cuales yo tengo presente de que es un recordatorio de su sacrificio, ¿sí?, por mí, trayéndome salvación, ¿qué sucederá si yo al participar de ello lo hago de una manera, diríamos así, deshonesta, o lo que es, como lo dice el texto, indigna? ¿Tendrá consecuencias el hacerlo de una manera irrespetuosa o sin ser discípulo de Jesús? Hay muchos que participan de la cena no siendo discípulos. Usted puede haber, entre comillas, proclamado a Cristo como Salvador. Ojo, puede, entre comillas, haberse bautizado, pero todo eso no significa que usted sea un discípulo. ¿Qué le sucede a alguien, sí, que participa de la cena sin ser discípulo? ¿Quiere saber el desenlace para estos? El próximo día jueves lo estaremos tratando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, en esta noche, en la cual hemos podido ver las premisas, oh Dios, de lo que implica